Y voy a ver si logro subirme sin caerme. Predicar sentada porque tengo una pequeña herida en una planta del pie y prefiero no estar de pie. Pero comentaros que Dani Dani el pastor sigue en su tiempo de descanso y hoy voy a compartir desde la palabra y vamos a ver lo que el Señor pues, nos puede decir hoy, ¿no? A través de su palabra. Antes de nada, decir que los niños, no hay servicio de escuela dominical hasta que mediados de septiembre, pero si los niños se cansan aquí, tenemos disponible el espacio de la sala que hay saliendo al fondo, que se llama Lighthouse Café, y ahí hay material y los papás podéis ir con ellos. Tengo entendido que allí se sigue escuchando la predicación, ¿sí? ¿Es cierto? No, pues no es cierto, perdón. Pero no sé si podrán hacer algo al respecto. Y esto, ¿cómo lo bajamos un poco? Que soy un poco más baja yo. A ver. ¿Así? ¿Sí? Bueno. Así. Bueno, antes Rubén decía que estamos en tiempo de vacaciones, ¿no? Y yo no sé cuántos habéis hecho ya vacaciones, cuántos vais a hacerlas aún, pero seguro que todos habéis oído hablar del síndrome de postvacacional o la ansiedad postvacacional, ¿verdad? A veces nos vamos de vacaciones y hacemos tanto que volvemos descansados, no, cansados, y así cansados tenemos que volver al trabajo. A veces volvemos y hemos estado tranquilos, pero volvemos a un ambiente no demasiado agradable en nuestros trabajos y a veces volvemos a tareas que no nos motivan nada, ¿no? Y ante esa situación dicen las encuestas que 6 de cada 10 españoles, 6 de cada 10, sufren de este síndrome, de esta desmotivación que hace que la vuelta sea muy difícil. No sé si a alguno le suena familiar. Pero bueno, la cuestión es que nosotros como comunidad, como familia de Dios que nos encontramos aquí en Castelldefels, después del parón de verano también vamos a retomar nuestras actividades. ¡Yay! Sí, vamos a seguir pensando en cómo, como pueblo de Dios en Castelldefels, podemos seguir llevando a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Y al decir esto, a lo mejor algunos podéis pensar, yo quisiera, pero es que no me da la vida. La familia, el trabajo, cuidar de... Y ahí podéis poner lo que queráis, ¿no? O quizá te has llevado decepciones y piensas desde la decepción, es que es agotador y total, luego casi no veo fruto, así que no sé si merece la pena. O quizá estás pensando que es que trabajar con según qué persona no es fácil, porque es que hace las cosas muy diferentes a como yo las hago. Así que creo que no me voy a involucrar demasiado. O quizá estás pensando, sí, yo tengo muy claro que a Ana la va a usar, a Sofía la va a usar, pero ¿cómo va a usarme Dios a mí? Pues la cuestión es que la vida nueva y plena y llena de propósito y de esperanza que Dios nos regala cuando le invitamos a nuestras vidas, solo se puede vivir con sus fuerzas. Solo se puede vivir con sus fuerzas. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos a muchos protagonistas a lo largo de los siglos que fueron descubriendo esto, que la vida que Dios quiere de nosotros solo se puede vivir en sus fuerzas, con sus fuerzas. Leemos de sus experiencias, de las lecciones aprendidas, y cuando lo hacemos, cuando leemos, eso reenfoca nuestra visión, nos da perspectiva, ¿verdad? Pues hoy vamos a mirar las palabras de uno de esos personajes en la Biblia, Pablo, uno de los autores de gran parte del Nuevo Testamento,
Porque Él nos deja, lo que vamos a mirar, es una oración que Él nos deja, es una oración que Él hace por los creyentes en la ciudad de Éfeso. Y he pensado que que vamos a iniciar un nuevo curso, podríamos tomarla como una oración que hagamos regularmente los unos por los otros, ¿vale? Así que vamos a leerla. Está en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, los versículos del 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. ¿Sí? Vamos a leerla. Dice Pablo: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser, para que por fe Cristo habite en vuestros corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor podáis comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcáis ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vaya oración, ¿eh? Fijaos en la frase del versículo 16. Fijaos en el versículo 16. Dice: pido al Padre que os fortalezca en lo íntimo de vuestro ser. O sea, que os fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y yo te quería preguntar esta mañana, ¿cómo está tu ser interior? ¿Cómo está tu ser interior? Pues vamos a encontrar en esta oración y en las palabras de Pablo las claves para que nuestro ser sea fortalecido, sea levantado, animado e impulsado, sean cuales sean nuestras circunstancias, sea la que sea la situación en la que te encuentres. Aquí Pablo lo que está diciendo, pido que con su poder el Padre os permita experimentar el amor de Dios. Resumiendo es eso, ya está. Ese es el resumen de lo que piden los versículos del 17 al 19. Que os permita experimentar el amor de Dios. Esa es la clave para que nuestro ser sea fortalecido, impulsado. Él está diciendo: pido para que a medida que le abrís el corazón a Jesús, Él habite ahí. ¿Y veis lo que está diciendo? O sea, nosotros sabemos que Jesús es Dios, ¿no? Y sabemos que Dios es amor. Pues si Jesús habita en tu corazón, el amor con mayúscula habita en tu corazón. Y una vez está ahí, podrás experimentar lo inmenso que es su amor. Como dice en el versículo, habla de todas las dimensiones, lo ancho, lo largo, lo alto, lo profundo que es su amor. Lo inmenso que es. De hecho, es tan enorme que no podemos llegar a comprender lo grande que es. Eso, la forma en la que Pablo lo dice, ¿nos recuerda a lo que también dice sobre la paz de Dios? ¿Os acordáis cuando escribe a los filipenses? Les dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y es porque el amor de Dios y la paz de Dios son tan inmensos como Dios mismo. ¿Lo habías pensado alguna vez?
Pues hablando del versículo 18, y lo vuelvo a leer, para que podáis comprender junto con los demás creyentes cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo, pues leyendo este versículo, el teólogo Jonathan Edwards dijo lo siguiente. Dijo que el amor de Dios, párate a escuchar lo que digo, intenta imaginarlo. El amor de Dios es como un océano sin costas, un océano sin fondo y un océano sin superficie. Si hay algún artista en la sala, que intente representarlo. Pensad que Pablo está escribiendo a gente que ya conocía el amor de Cristo. No es algo que esta gente no supiera y él les está diciendo eso. No, él está escribiendo a gente que ya conocía el amor de Cristo. Pero como la vida no es estática, él sabe que siempre hay más por conocer, que en cada circunstancia de nuestra vida podemos experimentar una nueva dimensión de su amor, de una forma nueva cada vez, hablándonos a nuestra alma según lo que necesitamos en ese momento. Pero aquí me voy a detener un momento para ser honesta, porque la verdad es que, aunque a veces sabemos esto aquí, a veces parece más teórico que real, ¿no? A veces no experimentamos ese amor que Pablo está describiendo. Por más que leemos la Biblia, la leemos, no vemos su amor en nuestras vidas. ¿Y por qué? ¿Qué obstáculos hay que a veces nos impiden experimentar ese amor del que Pablo nos está hablando? Y vamos a hablar de esos obstáculos, dificultades, pero antes de eso vamos a ir a Efesios 1, porque me gustaría que viéramos algo más de ese amor tan inmenso. Iba a decir, pasamos la página para atrás, pero bueno, o le dais a la pantalla del móvil. En Efesios 1 leemos lo siguiente de los versículos 3 al 5 y el 11. Efesios 1:3 dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Y salto unos versículos y voy al 11 y dice en el 11, en Cristo también fuisteis hechos herederos. ¿Qué dice Dios aquí a través de Pablo? Que Dios, el Padre, nos ha adoptado como sus hijos amados. Este es uno de los tantos textos donde se nos habla del concepto de adopción, ¿verdad? Es que el ser humano, por naturaleza, es enemigo de Dios. Lo leemos en la palabra, pero lo podemos ver cuando miramos a nuestro alrededor, cuando miramos nuestro pasado. Pero a quien pone su fe en Jesús, el Hijo de Dios, Dios Padre lo adopta y le hace su hijo, su hija. Si aceptas que Dios mismo en la persona del Hijo murió en tu lugar para pagar por tus ofensas contra Él y contra los demás, y que puedas ser perdonado, perdonada, pues Dios Padre te recibe con los brazos abiertos, en su familia. Si has aceptado al Hijo de Dios como tu Salvador, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Hijo, hija, amado, amada de Dios. Esa es tu identidad.
Esa es tu identidad. Juan, el discípulo de Jesús, en su primera carta dice: fijaos qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios. Y en otras cartas, Pablo nos explica que el Padre ha puesto al Espíritu de Jesús en nosotros para que entendamos que podemos llamarle papá, Abba, como Jesús hacía. Podemos dirigirnos al Padre como Jesús lo hacía. Podemos relacionarnos con el Padre con la misma confianza y libertad con la que lo hacía Jesús. ¿No es maravilloso? Y si esa es nuestra identidad, hijo amado por Dios, hija amada por Dios, ¿qué nos roba nuestra identidad o qué nos impide experimentar el amor del Padre de esa forma tan inmensa, tan arrolladora? Pues os voy a comentar 3 cosas y la primera es las experiencias vividas, las experiencias que vivimos en nuestra vida. Vivimos en un mundo roto y muchas veces en este mundo roto las cosas no son como deberían ser. Muchos han tenido padres ausentes, indiferentes, incluso abusivos. Incluso quienes hemos tenido un buen padre, lógicamente es un padre imperfecto. No es ningún misterio que la relación con nuestro Padre terrenal puede afectar enormemente nuestra capacidad para entender y para confiar en el amor de nuestro Padre celestial. Si no te has sentido amado por tu Padre, no has podido sentirte seguro, valorado, eso deja heridas profundas y dolor en tu corazón. Y a tu corazón le cuesta confiar en el amor de un Padre fiel y amoroso. Pero esas heridas se pueden sanar. Según lo profundas que sean, llevará tiempo y valentía para dejarte ayudar. Pero poco a poco y a través de su Espíritu, tu Padre Celestial las puede sanar, las puede y las quiere sanar. Porque le duele verte sufrir. Él es el Padre que necesitas porque fuiste creado para ser amado por Él. Él protege, Él provee, Él está presente, Él es puro. Él nos afirma, nos anima y Él nos da seguridad. Este era pues el primer obstáculo, esas vivencias que tenemos. Y el segundo sería nuestra carne. Esa visión distorsionada que tenemos de nosotros mismos y de las cosas. Esa visión distorsionada no nos deja ver que ya somos hijos amados de Dios y nos lleva a poner nuestra visión en el pasado, que ya no nos define. O nos lleva a poner nuestra vista en nuestras debilidades, que ya no nos definen. Y por esa razón, pues nos podemos encontrar a nosotros mismos diciéndonos a veces, ¿cómo me va a amar Dios con todo lo que he hecho? O he vuelto a caer en lo mismo, no cambio, siempre estoy igual. Y entonces pienso que Dios no me puede amar porque soy un desastre. O sea, lo que hacemos es mirar nuestras miserias en lugar de mirar a nuestra identidad y nos desanimamos. Pero, ¿qué dice el Evangelio? Que además quiere decir buenas noticias. ¿Qué buenas noticias tenemos? Dios nos ha dicho, no te mires a ti, mírame a mí. Mi amor es más grande que tu pecado. Mi amor se basa en mi carácter, no en el tuyo. Por naturaleza, el amor de verdad, y prestad atención a esto, por naturaleza el amor de verdad
no depende del atractivo de la persona amada. O sea, que Dios nos ame no depende de que nos podamos presentar ante Él como personas perfectas. ¿Lo habías pensado alguna vez? Pensando en esto, me vino a la mente la parábola del hijo pródigo. ¿Os acordáis? La parábola que Jesús cuenta para hablar de ese amor desbordante del Padre por ese hijo que lo que le ha dicho es: preferiría que estuvieras muerto. ¿Por qué? Porque quiero mi herencia, la quiero ya, así que dámela. No quiero saber nada de vosotros y quiero irme lejos y gastármela en placeres. Pero es muy interesante ver las palabras del hijo cuando, ya arruinado y sin tener a dónde ir, decide volver a casa de su padre. Vamos a leerlas juntos en Lucas 15, 18. Lucas 15, 18. Dice el chico, se dice a sí mismo, dice: tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. ¿Y qué pasa? Él sigue el camino, lleva en la mente que ese es el mensaje que le va a decir a su padre, y cuando el padre lo ve de lejos, siente compasión, sale corriendo y cuando llega donde está su hijo, lo abraza con todo lo sucio que estaría, lo besa, y cuando el chico por fin puede hablar, dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me trates como a un hijo. Y cuando dice ya no merezco que me trates como a un hijo, el padre lo frena, lo detiene. Shh, no voy a dejar que digas eso. No voy a dejar que digas eso. Claro que eres mi hijo amado, y te voy a vestir como tal. Y eso nos cuenta la parábola, ¿no? ¿Os habéis fijado? Ni un reproche de parte del padre. Le hace callar, no tiene ningún reproche, solo un abrazo. Cuando nuestro pecado nos hace sentir mal, nuestro Padre no viene con reproches, sino que sale corriendo para abrazarnos. El arrepentimiento es necesario, sí, pero el arrepentimiento siempre va seguido del perdón y el amor del Padre. Y siempre nos va a ver como lo que somos en Cristo Jesús, como hijos amados. Así que piensa, cuando te acuerdes de tu miseria, piensa que reconocer tu miseria es precisamente lo que te califica para experimentar el amor de Dios. Dios no es solo que ame, Dios es amor. Él no puede hacer otra cosa. Y cuando nos ve retorcernos de dolor, de remordimiento, de Él no va a salir juicio ni reproches, de Él solo va a salir amor, ese abrazo de amor. Y en tercer lugar, tenemos el obstáculo con nombre propio, Satanás. A Satanás le encanta hacernos dudar de nuestra identidad como hijos amados. Su objetivo es hacerte creer mentiras para que no te sientas un hijo amado. ¿Por qué? Pues porque los hijos amados le estorban. ¿Y por qué le estorban? Porque demuestran el poder y la victoria de Jesús. Y quiero mencionar tres mentiras que Satanás intenta que creamos. Una, que eres huérfano. Él quiere que te veas huérfano, que te sientas abandonado, que pienses que estás solo o sola.
que no le importas a nadie lo suficiente para apostar por ti. Intentará que vivas pensando: soy lo que mi padre decía de mí cuando yo tenía 13 años. O intentará que pienses: no merezco que me amen porque ese chico ha roto conmigo. O no merezco que me amen porque nadie me defendió cuando me hicieron daño o cuando abusaron de mí. ¿Veis? Él usa las experiencias que hemos vivido para hacernos creer que eso es lo que somos. Por ejemplo, soy quien mis compañeros de clase dicen que soy. O soy quien mi marido dice que soy cuando habla desde la rabia. O soy quien mi mujer dice que soy cuando habla desde el dolor. O soy quien mi jefe dice que soy cuando he cometido un error. O soy quien las redes sociales dicen que soy. Y ahí podéis hacer una lista larguísima, ¿no? Ese sentimiento de orfandad, el mundo contra ti, te hace sufrir. Hay muchas cosas que has vivido que puede que te hayan hecho sufrir, pero encima ese sentimiento de orfandad también te pueden hacer sufrir. Pero escucha bien, tu sufrimiento no desmiente el amor de Dios por ti, porque la vida y la muerte de Jesús demuestran su amor por ti. Tu sufrimiento no te define, el suyo sí. Él ha pasado por lo mismo que tú para estar a tu lado y darte fuerzas. Y resucitó para demostrarte que tiene el poder para revertir las situaciones más oscuras, aunque no siempre lo hace en la forma y en el momento en que esperamos, pero lo va a hacer. Esa sería la primera mentira. La segunda mentira, que eres un hijo ilegítimo. Satanás quiere que creas que nadie te ha escogido, que tú no perteneces y que nunca tendrás opción a pertenecer. Él quiere que creas que el calor y la alegría de estar en una familia está reservado para otros. Quiere que pienses: otros se lo merecen más que yo. Y pues será porque tienen más talento, porque son más guapos. Eso nos lleva a vivir como intentando demostrar nuestro valor. Y nos esforzamos y vivimos para conseguir un cargo mejor, un estatus civil mejor, vivir en un sitio mejor, tener más dinero, comprar constantemente para tener lo último, mostrar el éxito de nuestros hijos, hacer lo que sea para caerle mejor a todo el mundo. Y todas esas cosas al final se convierten en nuestro propósito y en aquello en lo que basamos nuestra identidad. Pero no tienes que demostrar nada. Dios ya te ha escogido para hacerte su hijo. Y además, vimos en Efesios 1, en el versículo 11, Él te ha hecho su heredero. Y hay otros textos del Nuevo Testamento que además nos llaman no solo heredero, sino coheredero con Jesús. O sea, si no te explota la cabeza con eso, solo hay una cosa que te puede dar valor de verdad y seguridad de verdad, y es cómo Dios te ve y todo lo que te ha dado. Porque su muerte por ti no es el final de su amor. Muchas veces hablamos de su muerte en la cruz por nosotros, diciendo, ahí se ve el amor de Dios por nosotros. Y sí, es verdad, pero ese momento no es el final de su amor por nosotros, es solo la puerta de entrada a su amor. Y la tercera mentira, la primera, que somos huérfanos, la segunda, que somos hijos ilegítimos, y la tercera, que somos esclavos. Porque Satanás se aprovecha de todas las veces que escuchamos a nuestra carne y nos hace pensar que tenemos que hacer algo para que Dios nos acepte, que tenemos que trabajar para asegurarnos el amor del Padre. Él intenta que pienses que si te equivocas, te va a castigar y te va a echar. Intenta que pienses que tu valor está unido a tu capacidad de portarte bien.
Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre estamos esforzándonos para tenerlo contento y vivimos agotados. En lugar de eso, descansa en el hecho de que ya eres su hijo amado. Eso es irreversible, Dios ya lo ha hecho, eso es permanente. Fíjate lo que dice Efesios 1, versículo 4. Vuelvo a Efesios. En Efesios 1, 4 dice, Dios nos escogió, ¿cuándo? Nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Él te escogió antes de que pudieras hacer nada bueno o malo. Así que descansa y disfruta de su amor. ¿Sabes? Cuando piensas que Dios te intimidará o acusará, no buscas su presencia. Te mantendrás a distancia y contactarás con Él solo cuando sea necesario. Pero cuando permites que tu corazón crea que el Padre te ama, más te sentirás atraído a Él. Tus encuentros con Él se volverán más honestos y sinceros. Te gustará pasar tiempo con Él. Esto es a lo que a Juan, el discípulo Juan, se refiere en su primera carta cuando dice que cuando hay esta clase de amor, cuando puedes conocer esta clase de amor, ya no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el temor. Así que me gustaría animarnos a que oremos los unos por los otros, pidiendo que Dios nos dé a nuestro ser las fuerzas que necesitamos para empaparnos de las cosas que Dios dice de nosotros. No creamos las mentiras de Satanás. En esta misma carta, en Efesios, en el capítulo 6, Pablo habla de la armadura de Dios que Dios nos da para detener las flechas encendidas del diablo. El primer elemento de la armadura es el cinturón de la verdad. ¿Y qué es la verdad sobre nosotros? Que Dios te ha escogido, que te ha hecho su hijo, su hija, que te ama, que te ha rescatado, que te ha adoptado, que te ha hecho heredero, heredera. Eso es lo que te define. No dejes el lugar seguro del amor de Dios porque ahí encontrarás el descanso, el alivio, el abrazo y la amistad que tu corazón anhela. Y no solo eso, el poder para vivir como Él quiere que vivas. ¿Cómo acaba Pablo la oración de Efesios 3? Allí donde pedía que Dios nos dé el poder de experimentar su amor. La oración la acaba así. Dice en el versículo 20 y 21, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir por el poder de su obra, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Sí, a Él sea la gloria. ¿Sabéis qué significa eso? Que más y más personas, al ver nuestras vidas, podrán verle a Él. Y es que cuanto más recibimos el amor de Dios, ese amor inunda nuestro corazón, se llena, rebosa y llega a otros. Cuanto más recibimos el amor de Dios, más podemos amar como Dios nos ha amado y nos ama a nosotros. En el día a día nos encontramos con gente que se ha visto privada de amor. Y la tendencia humana, ¿cuál es? Pues juzgarlas por cómo actúan desde el enfado o el dolor, o por cómo se relacionan desde la búsqueda desesperada de amor y la búsqueda de aprobación. Pero estamos llamados a amarlas más todavía. Pero ese será un tema para otro día. Y quiero acabar con una imagen que me ha venido a la mente al leer el versículo de Sofonías 3:17.
Aquí está. Ahí el profeta está hablando del futuro esperanzador para el pueblo de Dios. Y dice, no temas, pues el Señor tu Dios vive en medio de ti como Salvador poderoso. Se deleita en ti con alegría, te mira, te ve como su hijo, su hija, al que ha adoptado, y se deleita con alegría. Con su amor, dice, calmará todos tus temores y se gozará por ti con cantos de alegría. Y digo que al leer este versículo me venía una imagen a la mente y quiero acabar con esa imagen, pero no la puedo proyectar porque es una imagen, o sea, que yo me he imaginado, ¿eh? Así que te la voy a describir. Y mientras te la imaginas, a lo mejor quieres hacerlo con los ojos cerrados. Y la imagen era la siguiente. Un niño pequeño corriendo, con cara de asustado. Está escapando de algo, pero no sabe para dónde ir. Está perdido, confundido, aterrado y empieza a llorar. Y en ese momento ve a su padre corriendo hacia él. Su padre lo coge en brazos. El niño ahoga el sollozo contra el pecho de su padre. Pasan 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y la respiración del niño va recuperando el ritmo normal. No sabe si el peligro ha pasado, tampoco sabe dónde está, pero el abrazo del padre lo ha calmado y lo ha acallado. Pues que Dios quiera que podamos experimentar ese amor de forma poderosa en nuestras vidas. Y voy a dejar un tiempo para que podamos ponernos de 2 en 2, de 3 en 3 y que podamos orar el uno por el otro pidiéndole esto al Señor. Pensemos en esta oración que Pablo hace y pidámosle al Señor que la persona por la que oramos, pues que Él le fortalezca su ser interior, permitiéndole experimentar su gran amor por Él y toda la identidad que eso nos da, que pueda marcar su día a día a lo largo de esta semana. Y acabaré yo orando.
Padre, queremos darte gracias por toda la verdad que tú nos has revelado. Gracias por ese amor tan inmenso que te llevó a llevar a cabo ese plan de rescate para que pudiéramos estar de vuelta contigo, que implicó que tu Hijo muriera en nuestro lugar. Gracias por acercarnos de nuevo a ti, por ayudarnos a ver que nuestro único bien está en ti. Y, Señor, queremos pedirte que cada día nos recuerdes esa identidad que tú nos has dado y que nos ayudes a vivir y a servir en este mundo roto desde esa identidad, Señor. Señor, si hay entre nosotros pues personas que aún no han conocido tu amor, Señor, háblales de forma especial. Tú conoces su historia, sabes por todo lo que han pasado, sabes qué barreras hay para que les cueste alzar la mirada y mirar a alguien que les ama como nadie les ha amado en toda su vida. Y, Señor, que empiecen una búsqueda, y tú dices que te dejas encontrar. Así que te pedimos, Señor, que podamos marcharnos de aquí habiendo grabado en nuestro corazón pues estas verdades que tú no solo nos muestras a través de tu palabra, sino que nos permites vivir, experimentar. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.